Bueno, saludos amigos del ajedrez. Le damos la más cordial bienvenida al curso intermedio de ajedrez de finales, en esta ocasión con la lección número 8, donde vamos a estar discutiendo el tema de la oposición. Y esto es uno de los temas que es sumamente importante, así que esta lección básicamente vamos a explicar las configuraciones de las casillas claves que habíamos hablado en la lección número 7. Así que vamos a volver a recapitular sobre ese tema aquí. Vamos a introducir el concepto de oposición, que también habíamos hablado, ¿verdad? En la lección número 7 de una forma más general. Aquí lo vamos a trabajar de una forma más detallada. Así que este concepto de la oposición es básicamente el método más importante en lo que es la disputa por las tres casillas claves adyacentes al rey. Eh, Así que en los casos más sencillos de oposición, los reyes se encuentran en la misma columna o fila. En otras palabras, uno frente al otro. O sea, con una casilla entre ellos, prácticamente. Así que el bando o sea, que no tiene, ¿verdad? Que no mueve, ¿verdad? O tiene la posición en arriba bichuela, lo que le estoy tratando de decir es que el bando que no mueve, o sea, que no le toca mover, que no le toca hacer la movida, básicamente tiene, por lo general, ¿verdad? Tiene la oposición. Y puede, ¿verdad? Evitar el avance del rey enemigo o forzar el avance de su propio rey. Pero hay una cosa que hay que tomar en cuenta, que es- esto básicamente es solo una forma de oposición. Hay otras lecciones donde nosotros vamos a estar discutiendo una definición más general y casos más complejos de oposición. Así que en este primer caso que le estamos mostrando, las casillas claves ya están identificadas en color verde, que son las casillas D6, E6 y F6. Así que aquí, jugando las blancas, las negras son las que tienen la oposición y consiguen las tablas, ¿verdad? No importa, ¿verdad? Cómo conduzca esto las blancas. Así que vamos a ver, ¿verdad? Las diferentes opciones que tiene el blanco y aún así, con la oposición que ha conseguido el negro, el blanco no puede ganar aún teniendo el peón de ventaja. Y, y esto arrancaría de la siguiente forma. Por ejemplo, si el rey blanco juega en la casilla D5, el rey negro lo que debe hacer es oposición. ¿Cómo debe ser la oposición? En D7. ¿Eh? Y entonces, si avanzara o inclusive si volviera otra vez a E5, pues el concepto debe mantenerse. Oposición, ¿cómo sería? E7. ¿Ve? Y de esa forma mantiene, ¿verdad? El concepto completo de la oposición. La idea de la oposición es para asegurarse de que ese peón no se convierta, ¿verdad? En una dama al final. Otra cosa que se podría dar, en vez de jugar E5, se podría dar el caso que avance el peón. Si avanza el peón, básicamente sería la misma jugada para el rey negro, jugar en E7. Básicamente se está colocando en la columna detrás de, del peón, evitando, ¿verdad?, que el rey blanco pueda entrar a la casilla E6. Así que esto continuaría básicamente con el avance del peón, y lo correcto cuando el blanco avanza el peón es que el rey se mantenga en la misma columna donde está el peón. En este caso sería
rey E8. ¿Y cómo continuaría, verdad? ¿Cómo sabemos que en esta posición se consiguen las tablas? Bueno, si el rey juega a esta casilla, a la casilla D6, el rey negro continúa con el concepto de oposición. El blanco avanza, jaque, y lo correcto aquí es que el rey se coloque detrás del peón. Básicamente aquí estamos ante unas tablas. ¿Cómo se puede dar las tablas? Por ejemplo, si juega aquí, sería un rey ahogado. O la otra opción es abandonar la defensa del peón. Y entonces capturamos. Y ya es tabla. Así que tenemos varias formas. Ahora quiero volver atrás un momentito. Ese concepto de oposición aquí. Estamos hablando en la posición cuando juega de 5 y nosotros continuamos con el patrón de oposición. Puede darse el caso, ¿verdad? Que él continúe el avance, tratando de avanzar el peón. Nosotros continuamos con la estrategia de oposición. Él avanza el peón, nosotros nos colocamos en la misma columna detrás del peón. Si él avanza, nosotros nos mantenemos en esa columna. Si el rey avanza, nosotros hacemos oposición. Él avanza jaque, nosotros nos colocamos detrás del peón y la misma situación de ahorita. O ahogamos al rey o abandonamos la defensa del peón para que entonces así él pueda capturarlo. Así que es bien importante, ¿verdad? Que tengamos claro, si volvemos hacia atrás, cuando nosotros señalamos esas son las casillas claves, las que están marcadas como verde, como las casillas claves para el rey blanco. Para el rey blanco poder asegurar que va a obtener la victoria. Como el rey negro ha conseguido la oposición, significa que el rey blanco no puede entrar a las casillas claves que son D6, E6 y F6. Esa es la razón por la cual, ¿verdad?, ese tipo de galdeo de parte de el rey negro no permite que el rey blanco obtenga la victoria. Estamos. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso que vamos a ver ahora, aquí el asunto es diferente porque si usted nota en el ejemplo anterior era algo parecido a este. La única diferencia era que, si usted recuerda bien, ¿a quién le correspondía jugar? Le correspondía jugar al blanco. En esta ocasión estamos en una posición similar, pero una fila, ¿verdad?, antes. Aquí la diferencia es que aquí mueven las negras. Eso significa que si mueven las negras, las blancas son las que tienen la oposición y se supone que ganen. Y vamos a mostrarlo. La primera jugada del rey negro puede ser D6. Si juega D6, nosotros tenemos que jugar nuestro rey para el lado contrario. ¿Cuál sería el lado contrario? F5. ¿Ves? Lo mismo pasa si este rey hubiese movido, ¿verdad?, para F6. El rey blanco debería irse al lado contrario, D5. ¿Ves? Es un concepto bien importante que lo debemos tener claro. Así que como se fue a D6, nosotros nos vamos a F5 y si usted nota, quiere decir que aquí el rey alcanza una de las casillas clave. Porque mire la posición, mire. Esas tres que están marcadas como verde son las casillas claves. Cuando el rey hace este movimiento, quiere decir que el rey blanco acaba de alcanzar una de las casillas claves. Así que no hay muchas opciones aquí. Entonces, el negro juega E7
Así que el rey blanco debe tomar la oposición para continuar, ¿verdad? Obteniendo, ¿verdad? El control. En otras palabras, para seguir avanzando. ¿Cómo lo consigue? Con la jugada E5. A lo mejor a usted puede pensar que el avance de peón puede llevarlo a la victoria, pero la realidad es que el avance de peón no, no nos produce lo que nosotros deseamos. ¿Por qué? Porque esa jugada de avance de peón cambia las casillas claves a las casillas D6, E6 y F6. ¿Ves? Entonces, las negras aquí básicamente detienen todo con F7. Y entonces son las negras quien consiguen la oposición. Y aquí se nos daña completamente el plan de la victoria. Así que, por eso aquí el blanco juega E5. Si el rey se va a F7, pues recuerde que en esta ocasión, como los reyes estaban ubicados en esta posición, quiere decir que las casillas claves son D6, E6 y F6. Al rey moverse hacia el otro lado, pues entonces implica que el rey blanco debe avanzar a la casilla D6. El avance del peón no funciona. ¿Por qué razón? Porque si avanzamos el peón, entonces las negras toman la oposición con la jugada rey E7. ¿Ves? Es la importancia de esto. Esos detallitos son importantes, mi gente. Así que ante el D6, el rey continúa la trayectoria a E8 y aquí hay un detalle diferente. Aquí nosotros, en vez de conseguir la oposición, aquí el peón tiene dos tiempos importantes que podemos aprovechar. Por ejemplo, el primer tiempo es jugar E4. ¿Por qué ahora es importante el E4? Ahora, porque el rey ha alcanzado una casilla clave. Recuerde que habíamos hablado de D6, E6 y F6. Y en este caso, el peón puede avanzar. El peón puede avanzar siempre y cuando, ¿verdad?, el rey haya conseguido una casilla clave, pero que todavía le quede un tiempo adicional. O sea que aquí hay otro tiempo adicional. Así que esos dos tiempos son importantes, de E3 a E4 y después a E5, que ya mismo eso se va preparando. Son dos tiempos que son fundamentales. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Vemos esto, el rey negro hace oposición. Pero aquí esto tiene un sabor diferente porque aquí en esta ocasión, aquí nosotros podemos volver a continuar con el avance de peón. Así que, si usted nota, aquí ya estamos ubicados en la casilla E5. Entonces aquí el peón puede avanzar de nuevo, ya que D6 también es una casilla clave con el peón en E5. Así que las blancas también ganarían si fuera su turno, en este caso, ¿verdad?, jugando E6. Así que esta es la razón por la cual el peón en E5 tiene 6 casillas claves. Yo no sé si usted recuerda la lección número 7 cuando nosotros hablábamos que cuando el rey y el peón ya han rebasado el centro del tablero, entonces tienen 6 casillas claves,
versus cuando todavía no ha llegado al centro del tablero, que solamente tenía 3 casillas clave. Y esto es lo que lo hace poderoso. Así que por eso es importante que la lección número 7 usted vuelva y la repase, porque está bien ligada a esta lección de oposición que estamos discutiendo ahora. Así que aquí, si usted nota, si el rey juega en E8, aquí hay que tener mucho cuidado ya en este punto, porque nosotros podríamos cometer el error de continuar avanzando el peón. La jugada ideal aquí es E6 y ya mismo vamos a explicar por qué. Pero nuestro instinto a veces nos puede llevar, la impulsividad de nosotros nos puede llevar a jugar E6. Y E6 básicamente echa a perder todo, o sea, se va todo por la borda, porque entonces le estamos dando el chance al negro a que consiga la oposición. Y entonces ya aquí no hay chance, porque entonces si la opción que tenemos es jaque, se esconde detrás y lo mismo que habíamos hablado ahorita. Se esconde aquí, ahogado, o simplemente abandona la defensa del peón y nos capturan el peón y se acabó esto. Y se nos dañó todo lo que habíamos luchado. Ahora, por eso aquí en este punto tiene un sabor poderoso la jugada de rey E6. Rey E6 es importante porque aquí el rey negro tiene solamente dos opciones. Tiene D8 o F8. No importa la que él decida, nosotros debemos movernos al lado contrario a donde él se mueva. O sea, en este caso, si él se va de 8, nosotros nos vamos al lado contrario, que sería que F7. Así que aquí el rey ha alcanzado una de las casillas claves para el peón y ya este, ¿verdad? En E5, E7 o E7. Así que el peón puede ahora avanzar seguro y completar la promoción. ¿Y cómo lo podemos ver? Miren, por ejemplo. Mire lo bien que domina ese rey unas casillas importantes. Jaque. Se va para acá. Jaque. Se va. Y conseguimos la promoción. ¿Ves? Por eso es bien importante ese concepto de las casillas claves cuando estamos entre la primera y la cuarta fila versus cuando estamos entre la quinta y la octava. Así que este concepto de oposición es bien importante que lo repasemos una y otra vez. Una y otra vez. Es bien importante. Mire esto, lo que yo le había dicho. Cuando el rey está y el peón todavía no han rebasado la cuarta fila, están entre la primera y la cuarta, sus casillas claves son solamente 3. Pero ya cuando están acá al final, en esta parte, quiere decir que sus casillas claves, aquí inclusive, pues vamos a verlo desde ahí. Aquí nosotros tenemos más casillas clave, porque ahora tenemos 6 casillas clave. Esa es la razón por la cual, cuando el rey se va para allá, nosotros entramos a una de las casillas clave. Eso es lo que la información que nos da eso es que ese peón va a llegar defendido por un rey que cubre muy bien 3 casillas importantes. O sea que él va a estar vigilante para que ese peón continúe su trayectoria hasta el final. Por eso es que este concepto es bien importante. Así que nada, mi gente, dejamos hasta aquí el concepto de oposición. Esperamos, ¿verdad?,
que sea de provecho. Importante repasar la lección número 7 en combinación con esta lección número 8, van de la mano. Así que si les gustó este video, por favor déjenos un comentario, les den like, suscríbase al canal y denle a la campanita para que reciba las notificaciones. Así que nuevamente agradecemos el apoyo que nos han estado dando durante este tiempo y nada, mi gente, que la pasen bien.